Entonces, bienvenidos a todos. El profesor Ben Escalante les da la bienvenida desde Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Y vamos de lleno. La primera clase el día de hoy la vamos a tener y se titula Revelación y lectura literaria. Parte 1 significa que estamos en la sesión número 1 y vamos a entrar ya de lleno a la clase. La primera cosa que vamos a ver es conocer un poquito de lo que es la naturaleza de la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia, y específicamente cuando nos acercamos a leer y estudiar la Biblia de una manera literaria, no de una manera literal, sino de una manera literaria, como si fuese una obra de literatura, y que lo es, la Biblia es una obra de literatura. Entonces tenemos que tener una cierta base, una cierta fundamentación entendida ya para poder acercarnos a la Biblia con la aproximación o el acercamiento correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que durante las dos primeras sesiones, esta y una sesión más, vamos a tomar el tiempo para poner los cimientos de lo que significa todo un movimiento o toda una forma o un sistema de cómo acercarnos a leer la Biblia de forma literaria, o sea, como literatura. Y hay que poner ciertos cimientos, bloques de cimiento, para que estemos firmemente fundamentados sobre ciertos conceptos y que eso nos ayude entonces a acercarnos a la Biblia de una manera bastante seria y bastante correcta en cuanto a la aproximación de la lectura y del estudio. La primera cosa que vamos a hacer es ir recabando diferentes cosas que hemos estudiado ya en diferentes cursos de los que ya hemos tomado antiguamente o anteriormente. Recuerden que empezamos este canal dando cursos del canon, de tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Luego llegamos a dos cursos también de crisis en la teología contemporánea. Tenemos dos niveles ahí y también tenemos dos cursos de lo que es exégesis y hermenéutica. Entonces, todo lo que tiene que ver con acercarse a la lectura de la Biblia de una manera literaria, lo vamos a condensar y lo vamos a poner en esta, lo vamos a repasar y lo vamos a poner en esta clase para que todos podamos iniciar en el mismo punto y tratar de ayudar a aquellos que no han tomado ningún curso anterior con nosotros y que son nuevos en este tipo de aproximación o acercamiento. Ok, la primera cosa es introducción, la naturaleza de la Biblia. Y la primera cosa que tenemos que mencionar es que la Biblia es al mismo tiempo, o sea, es simultáneamente divina y humana. Es la palabra de Dios dada en la historia a través de palabras humanas. Eso ya implica mucho, ¿verdad? Reconocemos que es la palabra de Dios, es dada a través de la historia y a través de palabras humanas. Entonces, ya que la Biblia es la palabra de Dios, ella tiene relevancia eterna. O sea que le habla a toda la humanidad y sin importar cuál es el grupo étnico que la esté leyendo o escuchando, y también habla en toda época y en toda cultura. Así que es muy importante eso porque está diseñada para que funcione de esa manera. Ok, vamos al tercer punto, que es el que elabora algo muy importante y dice así: ya que Dios decidió revelar su palabra divina a través de palabras humanas dentro de la historia, todo libro de la Biblia posee también un carácter histórico. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: que cada documento está condicionado por el lenguaje, el tiempo y la cultura en el que originalmente se escribió, y en algunos casos también por la historia oral que tuvo antes de que lo escribieran. ¿Qué significa eso? Que cuando se empezó a transmitir el mensaje que ahora tenemos en las escrituras, se empezó a transmitir primeramente en forma oral, no en forma escrita. Se empezó a transmitir en forma oral y con el paso del tiempo y de los años,
entonces se puso por escrito. Pero tenemos que reconocer que el mensaje bíblico primero empieza en los eventos históricos de la revelación, y luego esos eventos históricos se transmiten a través del mensaje de generación a generación. Primero se hizo en forma oral y después se puso en forma escrita. Eso lo queremos decir de antemano para que sepamos un poco de lo que significa la transmisión bíblica, porque para poder leer la Biblia como literatura, tenemos que saber desde qué base la vamos a leer y desde qué base nos vamos a aproximar a ella. Como hemos dicho, creemos que la Biblia es al mismo tiempo divina y humana. Eso lo vamos a explicar mucho más abundantemente conforme vamos avanzando en la clase. Ok, continuamos aquí. Y dice así, equivocadamente hay cristianos fundamentalistas que piensan que la Biblia es solo una colección de propuestas doctrinales o proposiciones conceptuales que se deben creer e imperativos o mandatos que se deben obedecer. Y eso es todo, dicen ellos, o sea, los fundamentalistas. Es decir, que el énfasis está en considerar que la palabra de Dios es solo su palabra escrita. O sea, que los fundamentalistas son básicamente los seguidores y creyentes en un libro y solamente en eso. O sea, el énfasis está en que la palabra de Dios es solamente su palabra escrita. Y creo que ese es un extremismo, porque es un extremismo porque aunque la palabra de Dios está contenida y es la palabra escrita, es más que solo eso. Es ahí donde está el problema. El problema está en circunscribir la palabra escrita a la palabra de Dios, hacerla equivalente, hacerla igual, idéntica, y no pasar de ahí. Entonces, vamos a explicar eso más en detalle también. Ok, el hecho de que la Biblia tiene un lado humano requiere que tomemos en consideración las siguientes dos cosas. Recuerden que dijimos que era divina y humana al mismo tiempo, lo que tenemos en la Escritura. Luego dice, a fin de comunicar su palabra divina a todas las condiciones humanas, Dios decidió utilizar todo tipo de comunicación disponible a los autores humanos. Por ejemplo, y aquí empezamos a encontrar diferentes tipos de comunicación, diferentes formas que se encuentran dentro de lo que es la escritura y les voy a mencionar a continuación. Tenemos relatos históricos, tenemos genealogías, tenemos crónicas, así también tenemos leyes de todos los tipos, poesía de todos los tipos, proverbios, oráculos proféticos, acertijos, drama, bosquejos biográficos, parábolas, cartas, sermones y revelaciones apocalípticas. Y acabo de mencionar una lista que no es exhaustiva, es solamente ilustrativa, porque hay más géneros que esos y hay también más subgéneros que solamente estos. Así que hay una gran variedad de diferentes tipos de literatura. Y luego concluimos este párrafo diciendo lo siguiente. Todos estos tipos de comunicación se conocen como géneros literarios. Vamos a pasar ahora a la definición de lo que es un género literario, para que podamos comprender bien a qué nos referimos con ello. Dice, se refiere a un grupo de textos que comparten características comunes. El término se aplica a cualquier tipo literario que se caracteriza por una forma, o sea, un estilo, una función, es decir, un objetivo que se busca, y un contenido particular. En la interpretación bíblica, el análisis de género literario pertenece a la categoría de hermenéutica especial. O sea que estamos entrando en lo que es la hermenéutica ya no general, sino ahora especial. Los dos primeros trimestres que tuvimos, hablamos de hermenéutica general. Ahora vamos a entrar a hermenéutica especial al estudiar estos géneros literarios. Y continúa diciendo que trata con estas características y pondera
qué perspectivas, consideraciones, reglas o principios deberían considerarse cuando interpretamos un género literario en particular. ¿Por qué? Porque cada género es diferente y cada género tiene un diferente énfasis en comunicación, y de esa misma manera tenemos que tener un acercamiento diferente y particular a cada género. O sea que cada género literario se interpreta de manera particular y no podemos interpretar los géneros literarios de una misma manera utilizando, por así decirlo, una misma medida o un mismo acercamiento para todo tipo de género. No funciona de esa manera. Cada uno tiene una particularidad especial y entonces las pautas interpretativas tienen que ser también especiales y ajustarlas para cada género literario. Seguimos aquí. La comprensión de cómo un género literario opera o se comunica puede ayudarnos a evitar una mala interpretación. Cuando llenamos este vacío cultural y literario, entramos en el mundo del autor. Tenemos acceso no solo a una manera de expresión, sino a un modo de pensar. Por consiguiente, estamos en una mejor posición para entender lo que él, o sea, el autor original, quiso comunicar a sus lectores originales. Y esto lo hemos tomado del Diccionario de Hermenéutica, escrito por James Hernando de Gospel Publishing House en la página 24, y está la definición ahí de género literario, muy acertada. Pero vamos a continuar con lo que es la naturaleza de la Biblia y darle continuación. Vamos al punto 2. Al hablar a través de personas humanas de carne y hueso, en una variedad de circunstancias, durante un periodo de aproximadamente 1500 años, la palabra de Dios se expresó en el vocabulario y por medio de los patrones de pensamiento, o sea, la cosmovisión. La cosmovisión se refiere a eso, a los patrones de pensamiento, a la forma de pensar en conjunto de esas personas, y estuvo condicionada por la cultura de esos tiempos y esas circunstancias. En otras palabras, la palabra de Dios para nosotros fue antes que nada palabra de Dios para ellos. Eso es muy importante en la interpretación y en la exégesis. Si ellos iban a escucharla, o sea, los receptores originales, si ellos iban a escucharla, esta podría llegar solo a través de hechos, eventos o acontecimientos históricos. Y estoy utilizando hechos, eventos y acontecimientos, o aún podríamos usar la palabra sucesos de una manera sinónima o equivalente. Cualquiera que yo use, estoy tratando de decir lo mismo. Hechos, eventos, acontecimientos, sucesos de forma histórica. Y también en un lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Nuestro problema es que estamos muy alejados o distanciados de ellos en el tiempo y algunas veces en el pensamiento, o sea, nuestra forma de pensar. Ese es el motivo principal por el que hace falta aprender a estudiar la Biblia. No es suficiente solo con leerla. Y esto también lo hemos tomado de la lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart, de Editorial Vida, páginas 13 a la 23. Hemos hecho una síntesis, hemos abreviado todo el punto en esta sección. Ok, vamos a continuar. Y aquí vamos a entrar a algo bastante importante. Dice, para leer y entender la Biblia literariamente o como literatura. Vuelvo a mencionar que cuando nosotros estamos hablando de acercarnos a leer la Biblia como literatura, estamos hablando de todo un sistema de acercamiento. No es nada más una cosa en particular o tratar de nada más enfocarnos en los géneros literarios, sino que es todo un sistema, es toda una mentalidad, una forma de pensar, una forma de estructurar nuestra mente y nuestra actitud también cuando nos acercamos a la Biblia. Por eso dice así, desde el principio hay que aproximarse a ella con el siguiente enfoque de acercamiento antes de la lectura. Antes de leer, debemos enfocarnos y tener como base estas 6 cosas.
¿De dónde vino la Biblia? Es necesario tener conocimiento de dónde vino. 2. ¿Cómo obtuvimos los 66 libros de la Biblia? 3. ¿Cómo está organizada la Biblia? 4. ¿Cuál es la historia única de la Biblia? 5. ¿Dónde tuvieron lugar los sucesos de la Biblia? Y 6. ¿Cómo leo la Biblia yo solo o yo sola? Entonces, todo este acercamiento de leer la Biblia como literatura tiene estas 6 preguntas básicas que hay que contestar de antemano. No quiero decir con ello que tenemos que ser eruditos bíblicos para contestar en súper amplitud cada una de las preguntas. No, pero sí significa que tenemos que tener de forma correcta la información, aunque sea corta, breve y básica, pero tiene que ser correcta la información para poder saber cuál va a ser nuestro fundamento cuando nos acerquemos a la lectura de la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque diferentes personas leen la escritura. Hay gente que la lee como creyente, y ese caso sería el mío, por ejemplo. Yo me acerco a leer la escritura como un creyente en Jesucristo y como una persona que respeta que la Biblia es divina y humana al mismo tiempo. Pero va a haber gente que se va a acercar a la lectura, que la va a tratar de leer también como literatura, pero que no cree que tiene ninguna influencia divina y que es enteramente humana. Entonces, lo que entienda como parte básica, como respuesta a esas 6 preguntas, va a ser totalmente diferente. En la presuposición que ellos van a traer de no creer en Dios o de no creer que la Biblia es inspirada, va a hacer que sus respuestas sean completamente diferentes a esas 6 preguntas. Pero en este caso, pues por eso decía, es importante que nosotros como creyentes le demos respuesta a esta parte. Así que hoy vamos a responder en forma breve, quizás no tan breve, pero de una manera concisa y al punto, la pregunta número 1. Y así lo vamos a ir haciendo, respondiendo una pregunta en cada una de las primeras 6 sesiones. Hoy vamos a ocuparnos en la primera que dice ¿de dónde vino la Biblia? Así que vamos a pasar a ella. Pregunta 1. ¿De dónde vino la Biblia? La idea principal es la siguiente. La Biblia no cayó del cielo un día encuadernada en cuero, sino que Dios la reveló durante un largo periodo de tiempo. Y hemos dicho que fueron como unos 1500 años. La Biblia es un libro importante, dice aquí. Constituye la palabra de Dios. Merecidamente le confieres autoridad sobre tu vida. Acudes a sus páginas para que te revelen la naturaleza y el carácter de Dios y te apoyas en ella a fin de que te ofrezca dirección en la vida diaria. Esto es porque como creyentes nos acercamos a la Biblia con todo respeto y reverencia hacia Dios y como creyentes no tenemos por qué disculparnos por ello. Es lo que somos y así nos acercamos a ella. Pero luego tenemos que empezar a dilucidar lo que significa lo siguiente. Paso número 1, tenemos que entender qué significa revelación y cómo funciona. Porque vamos a ver que la Biblia es revelación de Dios. Dios se da a conocer a nosotros por 2 medios primarios, la revelación general y la revelación especial. La revelación general dice lo siguiente: Dios se revela externamente mediante la creación, o sea, estamos hablando de todo lo que son las montañas, el cielo, los mares, las criaturas, la creación en su totalidad, e internamente mediante la conciencia, o sea que Dios ha puesto cierta revelación general, o sea, que le da a todos los seres humanos por igual, independientemente de cuál sea su trasfondo étnico o su cultura. Internamente nuestra conciencia tiene puestos ciertos principios de revelación que son importantes para que el ser humano pueda entender que hay un creador. Y luego tenemos el aspecto de la revelación especial.
Dice aquí, Dios se reveló a ciertos individuos en determinadas ocasiones con propósitos específicos. Así es como Dios nos dio los libros de la Biblia. El mismo aliento que sopló vida en la nariz de Adán, sopló o instiló, o sea, quiere decir, insufló vida en las palabras que escribieron los individuos escogidos por Dios. De hecho, en la Biblia leemos la frase que es muy conocida que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, allá en el libro, uno de los libros a Timoteo. De hecho, la palabra que está traducida por tradición en forma del vocablo inspirada no significa necesariamente inspirada. Quizás una mejor traducción sería exhalada, como cuando decimos inhalar el aire y exhalar el aire. Exhalar significa la acción de sacar el aire, ¿verdad? De nuestros pulmones. Entonces lo que está diciendo es que así como Dios sopló vida en la nariz de Adán, cuando Dios sopló, exhaló aire, es una figura de lenguaje para dar a entender que le estaba dando aire, le estaba transmitiendo vida a través del soplo de Dios, pero Dios en forma figurativa estaba exhalando, sacando el aire. Pues de esa misma manera, exhaló Dios el contenido de la revelación que llegó a los seres humanos, que la recibieron y luego la pusieron por escrito. Bueno, primero sabemos que la transmitieron en forma oral y después la pusieron por escrito. Entonces el término, la escritura es exhalada por Dios. Sería muchísimo más certero en la traducción que el que tenemos y que por tradición se ha mantenido, que es inspiración. Entonces, tenemos esta idea principal. Ok, vamos a ver aquí cómo es que nos dice cómo obtuvimos nuestra Biblia. Y vemos que en la revelación Dios se da a conocer. Y tenemos revelación general y vemos cómo la naturaleza es un testigo de ello. Y eso nos lo dice Romanos 1:20, como también la conciencia. Y para eso tenemos Romanos 2:14 al 15. Y en el aspecto especial tenemos 2 Timoteo 3:16, que es el versículo del cual les estaba yo hablando hace unos segundos. Luego, de ahí viene el término inspiración, o sea que Dios se da a conocer o se revela, y eso ocasiona la inspiración. Y acá tenemos una breve definición o comentario sobre ello que dice, Dios motivó a ciertos individuos a poner por escrito su palabra, como dice en segunda epístola de Pedro 1:20 al 21. Y sabemos que el Antiguo Testamento que hoy tenemos en nuestras manos contiene hebreo y arameo, y también el Nuevo Testamento que está en griego, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso de lo que es la inscripturación. De ahí luego viene también ya lo que es la transmisión. La palabra de Dios se copió. Ahí estamos hablando de que los manuscritos originales de la Biblia, los manuscritos que escribieron, ya sea los profetas o que lo hayan escrito los apóstoles o personas muy allegados a ambos grupos de personas que escribieron transmitieron las copias en forma de estar copiando un texto después de otro. Bueno, eso se le llama la transmisión escrita, ¿verdad? Y luego viene el último, bueno, el penúltimo de los pasos, que en este caso sería la traducción de la palabra de Dios o de la escritura en otros idiomas. Y ahí tenemos los diferentes tipos de metodología para traducir la Biblia: literal, equivalencia dinámica y libre, lo que conocemos como paráfrasis. Y por último viene lo que es la transformación, que es lo que se busca que lleve a cabo la escritura y la revelación misma de Dios desde el inicio, que llegue a efectuar en nuestra propia vida, la que nos pertenece a nosotros hoy, en nuestros días. Dice así la palabra de Dios en nosotros. Su propósito es que nos transforme.
como dice 2 Timoteo 3:16 y Hebreos 4:12. Esto lo hemos tomado de la Nueva Versión Internacional Santa Biblia, la historia por el editor general Randy Frazee, editorial Vida del 2012, y tiene que ver con la introducción y la sesión 1, que son las páginas 7 a la 9. Voy a dejar de compartir un momento para tomar cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan hasta ahora en cuanto a lo que es revelación. Bueno, como ustedes saben, pueden abrir ahora sí su micrófono. De hecho, invito a todos a que abran su micrófono para que podamos platicar abiertamente. No más necesito que levanten la mano para que les dé la oportunidad y el turno, y entonces podemos platicar unos con otros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Pues me gustaría nada más que ampliaras un poquito en cuanto a la revelación especial. Ok, de hecho vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente parte. Okay. Hay una sección que vamos a tener justo cuando terminemos ahora, Okay. entre nosotros, que vamos a seguir hablando de la revelación especial otro poco más. Okay. Y si la pregunta suya no está contestada en esa sección, entonces cuando dé la siguiente oportunidad para hablar, me la vuelve a hacer para que entonces demos la información pertinente, ¿ok? Correcto. Gracias, hermano Manuel. Sí, hermano Víctor. Benjamín, por ejemplo, yo como creyente recién convertido, ¿cómo podría yo identificar los diferentes géneros literarios? Bueno, la primera cosa que vamos a hacer, y es en lo que nos vamos a embarcar, ¿verdad? Es que una forma sencilla de hacer esto es lo siguiente. Yo creo que todos conocemos, bueno, creo que todavía existen, ¿verdad? Porque conforme va avanzando la cultura y la tecnología, esto se está haciendo cada vez más, eh, va dejando cosas que nosotros teníamos como normales en el pasado, ¿verdad? Pero creo que todavía existen los periódicos impresos, ¿verdad? Al que le decimos diario, ¿verdad? En donde viene en tamaño grande, largo y tiene todas las noticias del día a día. Bueno, tomemos uno de esos periódicos normales. Y cuando tú abres, bueno, antes de abrir el periódico, tiene el encabezado, ¿verdad? Y en el encabezado, por lo general, trae un tipo de noticias. Todas las noticias que trae en esa página principal son de carácter histórico. A veces es un bombazo en algún lugar que pasó, o se estrelló un avión y cayó, o el presidente del país metió la pata, hizo una cosa tremenda, o al contrario, hizo el más logro de los logros de su presidencia. Entonces, todo lo que viene en la primera página son puros datos y hechos históricos, ¿verdad? Dentro de la historicidad fáctica, y es un tipo de literatura que está puesto en la primera página. Ahora, conforme tú vas abriendo el periódico, vas avanzando y te das cuenta que hay una sección que le llaman cómics, las caricaturas, ¿verdad? Hay una sección en donde vienen puros dibujitos y vienen cuadritos y en tiras cómicas, ¿verdad? Entonces, cuando uno va dándole la vuelta, la persona ya está entrenada desde pequeño, se va dando cuenta. Tú volteas a ver y ves, esa es una tira cómica. Inmediatamente la mente de la persona se da cuenta de que la tira cómica es un tipo de literatura, un género literario, y es muy diferente a la primera página donde había puras cosas históricas. Sabe que las caricaturas y los cómics no tienen historicidad, son ficticias y están puestas de esa manera para crear risa y para poder generar humor, ¿verdad? En la gente. Son cosas humorísticas. Ok, tú sigues avanzando y llega a otro punto en donde hay otra sección en el periódico en donde dice sociales en la parte de arriba. Y empiezan a poner puras noticias y fotografías de eventos de bodas, de quinceañeras, de nacimientos, en fin, puras fiestas, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de género el que se está presentando ahí.
y viene casi con puras fotografías, casi no hay letras, es puras fotos, ¿no? Dentro del periódico. Bueno, luego viene otra sección en el periódico, por eso digo, los periódicos antiguos, viene otra sección en donde en una página te trae toda la lista de los canales de televisión y cuál es la programación básica del canal favorito de la gente, que te dice a tal hora va a pasar tal programa, a tal hora viene otro programa. Y después de que termine de dar de toda la tabulación de los programas, en una parte de la página te pone un crucigrama para que tú lo llenes y te entretengas un rato, ¿verdad? Y así sucesivamente, si yo fuera avanzando de sección en sección, nos damos cuenta porque ya estamos entrenados a la vista a reconocer cada uno de los diferentes géneros literarios dentro del periódico. Puede ser que no le llamemos géneros literarios, pero son géneros literarios, ¿ok? Y ya estamos entrenados. No hace falta que a un niño tú le digas, ¿en qué año pasó la tira cómica? Te va a decir, ¿qué te pasa si eso no ocurrió en ninguna fecha? Hasta el niño más pequeño sabe que es una cosa ficticia y que es para divertirte y entretenerte, la caricatura. Lo que pasa es que nosotros nunca nos entrenaron para que de esa misma manera, al abrir la Biblia, nos demos cuenta que la Biblia tiene un sinfín de géneros literarios diferentes. Nos hicieron pensar cuando nos dieron la Biblia, si es que nos dijeron algo, nada más nos dijeron, acá está la Biblia, te la regalamos, si es que nos la regalaron cuando éramos nuevos, y nos dieron la Reina Valera más antigua, la que es más difícil de leer. No tengo nada en contra de ninguna versión, pero en nuestro tiempo antiguo era lo común. Nos regalaban la Biblia Reina Valera más antigua y nos decían, Dios te bendiga. Ahí búscale tú cómo leerla a tu buen poder, ¿verdad? A como Dios te ayude, ¿verdad? No había ningún tipo de instrucción de cómo leer, ni existía el concepto de géneros literarios, ni mucho menos existía el concepto de la Biblia como una obra literaria. Entonces hubiera sido muy diferente. Bueno, cuando vamos al instituto, para los que tuvieron la oportunidad de ir al instituto, cuando vamos al instituto bíblico, entonces nos empiezan a enseñar de que la Biblia sí tiene diferentes tipos de temas, quizás le llamaban así, o de tipos de libros o de géneros literarios, y finalmente aparece la palabra género literario, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son? Eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, pero baste con decir hoy que decimos, bueno, en la Biblia hay libros que son ley, hay otros que son libros de historia, hay otros que son libros de poesía, hay otros que son libros de profecía, luego siguen los evangelios, luego viene un libro de historia como Hechos, luego siguen las cartas o epístolas, que es otro género literario, y finaliza con la apocalíptica. Entonces ya ahí mencionamos por lo menos 10 tipos de género, y hay muchísimos más. Nada más estoy hablando en forma ilustrativa, ¿verdad? Entonces, el punto es que nosotros como instructores de la palabra, como discipuladores, tenemos que sentarnos con el nuevo y decirle, mira, te voy a regalar una Biblia, pero quiero de antemano que sepas que en la Biblia hay diferentes tipos de género literario. Así como en un periódico hay diferentes formas de representación de las noticias y de las cosas que encuentras en un periódico, así en la Biblia hay diferentes cosas que trae la Biblia. Y si hay diferentes géneros, eso implica de que no todo lo podemos leer de la misma manera, ni todo lo vamos a interpretar de la misma manera. Porque tú no puedes interpretar de la misma manera las cosas históricas que pasan en la primera página del periódico e interpretar de la misma manera la tira cómica de Condorito en el periódico. O sea, es una cosa ridícula, ¿verdad? Y no hace falta que te lo explique porque no hace falta, o sea, tú ya te das cuenta por sentido común. Bueno, ese sentido común no lo aplicamos a la Biblia, porque ni siquiera ese sentido común nos enseñaron a aplicarle a la Biblia. Pero ahora que estamos aprendiendo de eso, nosotros necesitamos explicárselo a la gente, porque es muy difícil que la gente lo perciba de esa manera si nunca se lo muestran, ¿no?
¿Sí me doy a entender? Sí, entonces más que nada sería por medio de la experiencia y de la estructura de la literatura que nosotros podríamos identificar ese tipo Así de... es. Y lo vamos a ir aprendiendo y en la próxima clase vamos a estudiar, por ejemplo, cómo está organizada la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablemos de cómo está organizada la Biblia, vamos a ir explicando en detalle ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok. Claro que sí, ahora sí, David. Sí, hermano. Respecto a lo que mencionaba ahorita, quería preguntar qué tan sabio es introducir a la iglesia como congregación en este tema, pensando yo en mi contexto local, que tenemos gente pues que no tiene muchos estudios quizás o no está muy acostumbrada a leer y a lo mejor no es un vocabulario muy extenso el que tienen. Ajá. Y cuando a veces profundizamos un poquito en las predicaciones, algunos cuentan, ¿no? Que no, es que ni le entendimos, hermano, disciplina de querer saber más, ¿no? Entonces, pues lo que resulta es que tenemos gente que depende de nosotros y entre semana en su casa o en su vida diaria no están, de por sí muchos no leen la palabra, ¿no? Y los que la leen, pues muy probablemente no están entendiendo. Y quería saber cómo podemos afrontar esa situación en un contexto de una iglesia local. Ok. Bueno, en esa parte lo que quiero decir tiene que ver con una de las preguntas que se hacen dentro de las 6 preguntas que vimos al principio. Y una de ellas es, ¿cuál es la historia única de la Biblia? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo puede ser que se haga la pregunta cuál es la historia única cuando sabemos que hay un montón de historias diferentes en la Biblia? O sea, que hasta a veces puede dar risa, ¿verdad? Pero la realidad es que aunque nosotros tenemos una biblioteca de 66 libros, un conjunto de 66 libros, la Biblia misma es un solo libro. Si tomamos un solo libro que está compuesto de muchos libros. Ahora, es un libro en un sentido general, y cuando hablamos de un libro en un sentido general, tenemos que empezar a pensar de la siguiente manera. Por eso, cuando nos enfocamos a leer la Biblia como literatura, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto o han tenido en sus manos un libro que es una novela ficticia, pero escrita? Un libro que es una novela, ¿verdad? Cualquiera pudiera ser, que será las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos, solo por poner un ejemplo. No estoy tratando de decir ni favorecer ningún tipo de editorial o algún tipo de serie en específico. Es nada más una ilustración, ¿ok? Pero digamos que son las crónicas de Narnia, que hasta salieron en películas de eso, pero están impresas en libros, ¿verdad? Entonces, tú agarras las crónicas de Narnia, digamos, uno de los volúmenes, y es una novela, ¿verdad? Entonces tú lo abres y tú dices, ¿y de qué se tratan? ¿Cómo acaba el final? ¿O de qué se trató? ¿Cuál es la historia? Entonces, si tú sabes que es una serie de libros, la primera cosa que vas a decir es, bueno, sí, todo va a tener una historia, pero no te puedo decir ahorita cuál es la historia hasta que yo lea todos los libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ir, o si leo el contenido en la parte de atrás, ¿verdad? Hay una reseña, me va a decir cuál es la historia principal, las crónicas de Narnia, y de qué se trata, y luego cómo empieza el primer volumen, cómo va a avanzar el segundo volumen, el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Pero supongamos que no fueran 4 volúmenes, supongamos que todos los 4 estuvieran en un solo libro grueso, grande, que es como tenemos la Biblia. Son 66 libros, pero ya es un libro grueso, grande, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a pensar sobre la Biblia como que fuera una novela y que cada uno de los libros que tiene fuera un capítulo dentro de esa novela.
No estoy diciendo de que es una novela, no me vayan a malentender, ¿ok? No estoy diciendo de que es una novela la Biblia. No, sino que tenemos que, al acercarnos a leer literariamente, tenemos que pensar como que fuera una novela, y en la novela hay diferentes capítulos, ¿verdad? Entonces, conforme uno va avanzando, va de capítulo en capítulo hasta que llega al final. Cuando llegas al final, sabes si terminó con una historia feliz, con un final feliz, o si terminó con una cosa que no te esperabas, ¿verdad? Pero así tenemos que empezar a tomar la Biblia. Yo tengo aquí en mis manos una Biblia, un tipo de Biblia que yo recomendé para este curso, que se llama Santa Biblia, la Historia. Independientemente de cuál versión de la Biblia sea, este tiene la nueva versión internacional. Pero aun si fuera otro tipo de versión de la Biblia, eso es secundario. El punto es de que esta Biblia presenta toda la Biblia como una sola historia, como si fuera una novela, y cada libro viene a ser como si fuese un capítulo. ¿Sí me doy a entender? Y te va guiando capítulo en capítulo cómo se va desenvolviendo cada capítulo, pero como siendo parte de una historia completa en general. Entonces, David, a lo que me quiero referir es que necesitamos enseñarle a la gente dos cosas. En esta Biblia se maneja, y viene juntamente con un libro, que es este que está aquí, que se llama El corazón de la historia. Es una pareja de cosas, la Biblia y el libro. Y ya puse ambas cosas las puse en el depositorio de la página de Facebook para quien las quiera. Y el que no puede entrar a esa página nomás me llama y se las hago llegar. Pero el punto es el siguiente. Tenemos que enseñarle a la gente que hay en nuestras congregaciones que hay dos tipos de historia en la Biblia al mismo tiempo. Está la historia primaria. La historia primaria es la historia tal y como la ve Dios, desde el punto de vista de Dios. Y la historia secundaria, que es la historia como la ven los participantes humanos, participantes en la misma Biblia. O sea que a los ojos de Dios está pasando una historia y se está llevando a cabo desde la perspectiva de Él. Pero los personajes humanos que están mencionados en la Biblia, ellos están viendo la historia desde la perspectiva de ellos como seres humanos. Y no todo el tiempo la perspectiva secundaria de los seres humanos está de acuerdo con la perspectiva de Dios. Hay ocasiones que sí y hay ocasiones que no. Un ejemplo, el profeta Samuel era un hombre que lo que él entendía de su propia historia iba de acuerdo con la historia primaria de Dios. Nunca chocó con Dios porque la historia de él, la historia secundaria, iba alineada con la historia de Dios. Pero, por ejemplo, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, del rey unificado de Israel, la historia de él, ¿qué fue lo que pasó? Su historia como ser humano, rey de Israel, su historia secundaria, chocó con la historia primaria de Dios. Dios le decía, quiero que hagas esto, y él se iba por otro lado. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que fue destituido de su cargo, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, de que tenemos que enseñarle a la iglesia que hay una historia primaria. Es lo que Dios quiere para su pueblo. Una historia detrás de la historia. Entonces, es una historia de Dios detrás de la historia de los personajes de la Biblia. Bien. Entonces, tenemos que reconocer esas dos cosas de inmediato cuando entramos a leer la Biblia como literatura. Hay una historia detrás de la historia. La historia que está detrás es la historia divina. Es la que gobierna todas las cosas. No hay nada que pase sin el poder y sin la supervisión de Dios. Y la historia que está al frente es la historia secundaria. Es la historia con la que nosotros mismos nos topamos día a día, en la cual nosotros somos participantes. Entonces, cuando lo traemos al día de hoy, esa va a ser nuestra historia. Somos parte de la segunda historia, de la historia del frente, porque así como nosotros participamos como pueblo de Dios, así participaron
El rey Saúl, el rey David, Timoteo, Pablo, todos los demás seres humanos también participaron en la historia secundaria como personajes de la escritura. Nosotros no somos personajes de la escritura, pero estamos en ese segundo nivel también. Entonces, David, a lo que yo te quería mencionar con la explicación es que hay que explicarle a la gente cómo funciona la historia de Dios y cómo nosotros funcionamos dentro de la historia de Dios. ¿Sí me dio a entender? Sí, sí, sí. De hecho, me recuerda, bueno, ahorita estoy compartiendo sobre Apocalipsis en la iglesia y estaba leyendo algo que dice el hermano Augusto González, cuando habla de Apocalipsis, la visión celestial, dice, para la iglesia la historia que ellos iban perdiendo, ¿no? Estaban oprimidos y estaban perseguidos por los judíos. Sí, pero la visión de Apocalipsis les quiere mostrar que no están solos, ¿no? Que hay un ejército celestial que está con ellos y que Dios está en control de toda su historia, ¿no? Aunque ellos lo ven de manera diferente. Sí es, ellos ven la historia secundaria de una manera y la historia detrás de la historia es otra, ¿verdad? O sea, Dios está en control y no hay nada fuera de su poder. Sí. Entonces Sí, sí, hay que sí. saber llevar esas dos partes, saberles mostrar a nuestros hermanos en la congregación esos dos enfoques que van de la mano uno con el otro, sabiendo de que así va a funcionar desde el principio hasta el final en la Biblia y que tenemos la confianza de que el Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que va a crear los nuevos cielos y la nueva tierra. Y que todo está bajo su control. No hay nada que se escape de su control. Sí, así es. Por eso es una Hermano, y historia unificada, es una historia unificada, ¿verdad? sí. Y en cuanto a los géneros literarios, hermano, perdón, ¿qué tan prudente es como enseñar a la iglesia de eso o cómo saber en qué momento se le puede enseñar a la congregación o no es prudente querer enseñarlo a toda la congregación? Bueno, yo diría que es prudente enseñarle a la iglesia a leer la Biblia como literatura desde el principio, porque va a ser muy Okay. difícil que si ya empezaron a leer la Biblia o empezaron con otro sistema, que el más común es el que nosotros hemos dicho en otras clases, el más común es leer un poquito aquí, otro poquito allá y otro poquito allá y hacer nuestra propia historia, pensando de que la estamos uniendo como si fuese un rompecabezas a la manera nuestra, y al final de cuentas el rompecabezas va a salir completamente chueco, ¿verdad? Que de una vez enseñarle a la gente a utilizar ese enfoque literario. No tenemos que utilizar palabras grandes, palabras súper domingueras ni nada de eso, ¿verdad? Podemos empezar con términos sencillos. Lo importante es el enfoque, no ir brincando de aquí para allá, sino entender cómo es que esta parte va desde el principio, esta parte va como el principio de la historia, esta otra parte va por el medio de la historia y esta otra parte va por el final de la historia, ¿verdad? Entonces, es una historia de dos niveles, la historia de Dios y la historia de la humanidad entretejida. Y el título general de todo va a ser la historia de la salvación, ¿verdad? Pero es en un sentido general, pero tiene dos niveles, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allá? Muy bien. Bueno, si no, entonces déjenme avanzar ahora en la siguiente parte porque hay mucho más clase y se va a poner más interesante. Vamos a ir. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Ok, estábamos aquí, llegamos hasta allá y vamos ahora a avanzar. Vamos a explicar un poquito más sobre lo que es la revelación divina humana y dice a continuación lo siguiente.
Revelación, la palabra de Dios para nosotros fue antes que nada palabra de Dios para ellos. Si ellos iban a escucharla, esta podría llegar solo a través de hechos, eventos, acontecimientos históricos. Ese es el paso 1. Es como decir que Dios se reveló, por ejemplo, en el llamamiento de Abraham, o que Dios se reveló, por ejemplo, en el éxodo de Egipto, y así sucesivamente en hechos importantes de la historia bíblica. Nosotros vemos que ese sería el paso 1, los hechos, los eventos, los acontecimientos o los sucesos históricos en sí mismos. Y luego vemos que lo que ocurrió en esos eventos se empieza a transmitir en un lenguaje que ellos pudieran haber entendido, que son los pasos 2 y 3. Lo pongo aquí porque en el cuadro anterior no estaba puesto y queremos explicarlo más en detalle. Por eso decimos el número 1 son hechos, eventos, acontecimientos históricos. Pero esos eventos históricos no se ponen de inmediato en un relato escrito, que es un relato escrito sociocultural, sino que primero hay una etapa del relato oral. El mensaje se transmite oralmente en primera instancia, que también está condicionado a la parte sociocultural, y es hasta después de que un tiempo se está relatando en forma oral que entonces se piensa y se lleva a cabo el poner el relato en forma escrita. Estas dos maneras de una misma transmisión de contenido tenemos que reconocerlas de antemano, porque muchas veces la gente ni se imagina que hubo un relato oral o una transmisión oral del mensaje entre medio, y eso hay que reconocerlo. Por eso es que lo ponemos aquí, y por eso decimos que es una cosa que pasa en 3 momentos, o en 3 etapas, o en 3 pasos. Los eventos históricos, el relato oral y luego el relato escrito. Esto viene de la lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart, como dijimos en esas páginas. Ahora vamos a ver aquí algo muy importante. Dice así: diferentes puntos de vista sobre la revelación. Dice, previo al advenimiento, o sea, a la llegada del movimiento neo-ortodoxo y el movimiento existencialista o neoliberal, yo no me puedo detener ahorita a explicar cada uno de esos movimientos, pero si ustedes quieren conocer a profundidad qué significa cada uno de ellos, los invito a que consulten los videos, el curso que tenemos que se llama Crisis en la Teología Contemporánea 2.0. 2.0. Ahí se explica todo lo que es el movimiento neo-ortodoxo y el movimiento existencialista o neoliberal. Por lo pronto, nada más necesito continuar y dice lo siguiente. Previo al advenimiento del movimiento neo-ortodoxo y existencialista o neoliberal, podemos distinguir 3 escuelas de revelación, o sea, 3 escuelas de interpretación acerca de cómo se entendía la revelación. La primera es el punto de vista ortodoxo de revelación, que consideraba que la escritura era virtualmente un puro libro de revelación. En este punto de vista, las escrituras son todas oro puro o oro molido y pueden ser derretidas y remodeladas en forma de teología sistemática. Esa es una forma de pensar y de actuar. Se piensa que la Biblia es el único libro de revelación que contiene la verdad, es toda la verdad y nada más que la verdad, y no existe revelación de otra manera ni en otro lado. Entonces, todo se vierte en cuanto a doctrina, en cuanto a credos, y todo se puede remodelar sacándolo de la Biblia correctamente en forma de teología sistemática. Y luego dice, no existe diferencia entre las palabras de la Escritura y la revelación, o sea, son tomadas como lo mismo, excepto por la observación calificadora de que los hombres no regenerados hablan dentro de las páginas inspiradas. Luego hay un segundo punto, un punto de vista ortodoxo modificado, que situaba juntas la revelación y la redención. Y este punto dice lo siguiente:
no se puede ver a la escritura como un puro o solo depósito de revelación, sino como el elemento conocible del programa más comprensivo, o sea, más abarcativo de la salvación. ¿Qué significa esto? Significa, a diferencia del primero, que aunque reconoce que es un depósito de revelación y un depósito completo y total de revelación, está diciendo este segundo punto de vista modificado que la Biblia es solamente el elemento conocible del programa. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es la redención misma. Son los hechos de redención que se llevaron a cabo en la historia. Entonces, tiene dos elementos, dice la parte ortodoxa modificada. Se enfatiza la parte conocible como la Biblia y la parte no conocible, o sea, que no la podemos en forma visible y tangible palpar en un libro, pues son los eventos y los acontecimientos mismos que llevaron a cabo la salvación de la humanidad. La encarnación misma es un evento, la vida sin pecado de Cristo en su ministerio es otro evento, la muerte de Cristo es otro evento, la resurrección de Cristo es otro evento, la ascensión de Cristo es otro evento. Todo eso tiene que ver con la redención y la salvación de la humanidad. Pero todo eso es irreconocible o no conocible desde el punto de vista que no es visible, no es palpable, no es tangible. Pero eso no significa de que no haya ocurrido, que no sea históricamente verdadero o veraz. Entonces es un conjunto de ambas cosas. Entonces la Biblia es el elemento conocible o palpable. Dice, tales puntos de vista fueron expresados por hombres tales como J.C.K. Bonhoeffer y Abraham Kuyper. También es recientemente defendido por Bernard Ramm. Y esto es tomado del Diccionario de Teología Contemporánea por Bernard Ramm, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones, páginas 122 y 123. Entonces, lo importante aquí es que nos demos cuenta de que el punto de vista ortodoxo, o el que se va a denominar más adelante como fundamentalista, es el que piensa que la Biblia es solamente un libro de doctrina y de proposiciones doctrinales y eso es todo. Y eso es suficiente para nosotros. Es lo que piensa el punto de vista fundamentalista. El modificado te va a decir, bueno, es exactamente eso, pero es más que eso. Tiene la parte de los eventos, los acontecimientos históricos que no pueden ser palpables, ni tangibles, ni visibles para nosotros hoy día. Entonces, eso no se puede tampoco negar. Y luego, el tercer punto de vista es el punto de vista liberal, que tendía a considerar la revelación solo como experiencia o percepción. Si una experiencia religiosa es vista subjetivamente, es percepción. Y si es vista objetivamente, es revelación. Así la revelación era percepción moral y espiritual en la naturaleza de Dios, el hombre, o sea, el ser humano y la sociedad. Ese es el punto de vista liberal que enfatiza todo lo que es la parte humana, todo lo que es la experiencia religiosa y también se considera como revelación, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí. Bernard Ramm, que él se ubica en el punto número 2, como ya lo hemos visto, el ortodoxo modificado dice lo siguiente. La revelación es la autobiografía de Dios. Es la historia que Dios hace de sí mismo. Es el conocimiento acerca de Dios que procede de Dios. En un sentido más amplio, la revelación es la totalidad de los modos en que Dios se da a conocer. La revelación especial es la palabra de Dios en una forma concreta a una persona o grupo específico. La revelación especial se refiere a lo que se conoce de Dios, y escuchen esto, por medio de sus manifestaciones especiales y esotéricas, o sea, y salvíficas. Aquí no está hablando de algo
místico o el término esotérico significa de salvación o salvífico. Lo que se conoce de Dios por medio de sus manifestaciones especiales y salvíficas. O sea, está hablando de los eventos en los cuales Dios ha intervenido para salvar a su pueblo y a la humanidad. Entonces, está hablando de ambas cosas. La Biblia está contenida, pero también los eventos mismos son parte de la revelación. Y esto está tomado de la revelación especial y la palabra de Dios por Bernard Ram, editorial La Aurora, página 15. Ok, vamos a ver ahora el contraste de enfoques contemporáneos. Y aquí la revelación está enfatizada en lo, y vamos a ver, desde el punto de vista fundamentalista, la revelación está enfatizada en lo divino. La parte divina de la revelación es la que recibe el máximo énfasis. En este punto de vista, se afirma la literalidad del evento histórico. Ese EH significa evento histórico. Y lo que se afirma es la literalidad de ello. Se afirma la preservación, ¿verdad? La preservación del relato oral. Se preservó el relato oral en forma intacta, por así decirlo, desde el punto de vista fundamentalista. Y luego eso significa que llegue a afirmar la inerrancia del relato escrito, la Biblia. O sea que la Biblia es inerrante, no tiene ningún error en ningún sentido ni en ningún tema. No tiene error en ningún sentido. Entonces, eso viene de enfatizar la parte divina de la Biblia y es lo que identifica el punto de vista fundamentalista. Pero se corre un peligro, que es el de la relación intelectual con el libro. El énfasis en eso hace que la gente establezca una relación intelectual con el libro, o sea, con la Biblia. Y eso lleva a que se considera el conocimiento como algo que viene a ser un intelectualismo religioso. O sea que no se enfoca ni se llega, por ejemplo, a tener una relación con el Dios del libro, como lo vamos a ver después, sino con el libro mismo. Entonces, cuando se deifica a la Biblia o se endiosa a la Biblia para que sea algo que no es o que es más de lo que realmente es, entonces se cae en la bibliolatría. Y ese es uno de los extremos en los que ha caído ciertas personas en el movimiento fundamentalista. No digo que todos, pero ciertas personas han caído en eso. Ahora vamos al otro extremo. Oh, perdón, antes de ir al otro extremo, vamos a la parte de en medio. Y ya no es el punto de vista fundamentalista, sino es el punto de vista neoevangélico, que dice lo siguiente, que es el énfasis está en tratar de hacer un balance en lo divino y en lo humano a la misma vez. Tiene una parte divina, pero también tiene una parte humana, lo que es la revelación, en la forma en que está transmitida. Y se afirma la historicidad, no la literalidad, pero sí se afirma la historicidad del evento histórico. También se afirma la continuidad del relato oral, no la preservación intacta, sino la continuidad del relato oral. Y también se afirma la infalibilidad del relato escrito, la Biblia. No necesariamente la inerrancia, pero sí la infalibilidad del relato escrito. Y esto hace que se enfatice la relación con el Dios del libro, o sea, con el Dios de la Biblia, y que se tenga o que se busque un conocimiento salvífico y experiencial, o sea, que haya un conocimiento que lleve a la salvación y también una experiencia directa con el Dios de la Biblia. Ahora vamos a ver el punto de vista neoliberal que enfatiza en el otro extremo todo lo que es humano y nada más que humano. O sea, no reconoce una parte divina. Y como no la reconoce, pues mucho menos la va a enfatizar. Y se niega la literalidad e historicidad del evento histórico. Niega ambos puntos
tanto el punto fundamentalista como el punto no evangélico no son suficientes para el liberal, para el neoliberal. Niega la literalidad y también niega la historicidad. Luego niega la preservación y también niega la continuidad del relato oral. O sea, no hay ninguna preservación ni continuidad de un relato divino, sino que todo empieza con el ser humano. De ahí que niega la inerrancia y también niega la infalibilidad del relato escrito, que es la Biblia. Para ellos, la Biblia es un libro de literatura como cualquier otro libro. No tiene nada de inspirado divinamente. Es como cualquier otro libro, lleno de errores, contradicciones y muchas cosas más. Ahora, una cosa que quiero mencionar es que tanto el punto de vista neoevangélico como el punto de vista neoliberal tratan de leer la Biblia como literatura, pero el fundamento de cada uno o la base de donde se aproxima a ese tipo de literatura es tan diferente en su concepto que las conclusiones son totalmente diferentes. Aunque ambos tratan de leer la Biblia como literatura, no significa que porque los liberales traten de leer la Biblia como literatura, que eso lo descalifique como método. No, el método no es el malo. Lo que es lo malo es la presuposición con la que ya viene el liberal de negarse a creer en Dios y a negar la inspiración de la Biblia, y eso hace que sus conclusiones sean totalmente diferentes. Pero el método de aproximarse a la literatura como literatura no es malo. Ok, luego, eso hace que la relación sea con la experiencia de fe religiosa de ciertos creyentes con creencias mitológicas. O sea que para ellos la Biblia no es una revelación de Dios, sino que es una expresión religiosa de la experiencia de ciertos creyentes en Dios y que han manifestado su creencia en las páginas de la Biblia, pero a través de un lenguaje mitológico. Entonces, ese es el punto de vista que enfatiza lo humano y rechaza lo divino en cuanto a la revelación. Se conoce como el punto de vista neoliberal. Y luego viene la pregunta, ¿alguna pregunta sobre la revelación divina humana y o el contraste de enfoques sobre cómo se entiende la revelación? O sea, fundamentalista, neoevangélico y neoliberal. Y aquí dejo de compartir para regresar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Oscar. No, De las tres formas de leer la Biblia como literatura, ¿cuál sería, digamos, un ejemplo o sea, la menos, digamos, peligrosa que el cristiano debería tomar? Bueno, ¿Sí? lo que vamos a hacer el día de hoy es proponer, nunca imponer. En nuestro canal no imponemos nada, ¿verdad? Siempre proponemos, sugerimos, recomendamos. Y antes de hacer eso, ponemos una gama de opciones, ¿verdad? Que hay. Lo que proponemos es el enfoque neoevangélico. bien. El enfoque neoevangélico creemos que es el que mejor enfoca la lectura de la Biblia y vamos a explicar qué significa ese enfoque neoevangélico en la siguiente parte de la clase. ¿Ok? Hasta ahorita hemos expuesto cuáles son los tres enfoques, pero nada más para diferenciar uno del otro, de entre los tres. Ahora, ya que y aprovechando la pregunta del hermano Oscar, y al proponer el enfoque neoevangélico, vamos a ver en detalle en qué consiste ese enfoque neoevangélico. ¿Ok? Sí, hermana Angélica. Sí, si podría explicar un poquito la diferencia entre inerrancia y infalibilidad. Sí, Me parece que eran iguales. no son iguales, ¿verdad? Infalibilidad significa que no yerra
en cuanto a lo que busca lograr, debido a la autoridad que tiene, ¿ok? O sea, la Biblia nunca te va a llevar a una enseñanza o nunca te va a llevar hacia una creencia equivocada o a una práctica equivocada. Es infalible en cuanto a lo que enseña, ¿ok? Pero no es lo mismo decir que es inerrante en cuanto a lo que contiene. No es lo mismo, porque uno enfatiza el proceso y otro enfatiza el resultado. La infalibilidad enfatiza el resultado. O sea, una no Entonces, tiene errores y la otra es que no falla. si una es que no te dirige a nada equivocado y la otra es que no está equivocada en nada en sí mismo. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el conservador neoevangélico prefiere enfatizar la infalibilidad de la Biblia, porque eso es muy fácil de demostrar. Ahora, la inerrancia, no todos los neoevangélicos creen en la inerrancia. Hay unos que sí, hay otros que no. Yo en lo particular, como neoevangélico que me considero, yo sí creo en la inerrancia, pero hay otros que nada más creen en la infalibilidad. Yo creo en ambas cosas, que es tanto infalible como inerrante. O sea, el que yo crea que sea inerrante no me hace automáticamente fundamentalista. Claro. ¿Ok? Gracias. ¿Sí me dio a entender? Sí, sí. Ok. Pero eso quiere decir que puede ser que me tope con un neoevangélico que nada más crea en la infalibilidad, que no crea en la inerrancia en algún sentido, y eso no lo hace ni más hermano mío ni menos hermano mío. Claro. No, lo único que significa es que tiene una opinión diferente sobre ese punto. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Si no, para avanzar, porque tenemos la otra parte de la clase que es muy importante. Hermano Manuel, no sé si contesté su pregunta. Sí, ya en este comentario que hiciste ya se contestó. Ok, muy Gracias. bien. Bueno, entonces seguimos para ir a la siguiente parte porque tenemos bastante que cubrir. Y si en algún momento se les surge la pregunta, escríbanla y cuando volvamos a detenernos, la pueden hacer, ¿ok? Vamos a ir adelante entonces.